Dios, puedo en ti confiar, tú eres la verdad, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando un vendaval azota mi barca sin piedad, no temo naufragar, puedo en ti confiar. Es que mi barquilla segura en tus manos siempre está. Si tú eres mi capitán, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando me abandonan y me encuentro en soledad, siento que tú estás conmigo, puedo en ti confiar. Y en la noche oscura yo no temo tropezar, porque guías mi camino, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando me rodean el temor y la ansiedad, pongo sobre ti mis cargas, puedo en ti confiar. Cuando el enemigo me busca y me trata de matar, tú eres mi escudo y mi amigo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar, puedo en ti confiar, puedo en ti confiar. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, depende en qué momento están mirando este
este video. Buenas noches incluso. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y pues, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni tiempo o fecha que no se llegue. Y pues ya estamos a 19 de diciembre. Entonces, el día de hoy es cuando juntamos las ofrendas del Día del Regalo. De cualquier manera, ustedes están viendo allí en la pantalla o lo van a ver el número de cuenta por si alguien todavía quiere participar. A través de todo el año tenemos este compromiso con los misioneros que Dios nos ha dado, pero en esta fecha, en esta ocasión, 19 de diciembre, es cuando tenemos este evento especial que llamamos el Día del Regalo. Y también quiero comenzar anunciando que el día viernes 7 de enero, si Dios lo permite, si Cristo no viene antes, de verdad, vamos a tener una reunión aquí en el templo a las 8 de la noche, el viernes 7 de enero del 2022 a las 8 de la noche. Entonces, para que se preparen, no es exclusivamente para nuestra iglesia. Sí es para la iglesia, pero no exclusivamente para la iglesia. Así es de que pueden traer a sus amigos, pueden traer invitados, a sus vecinos, a quien quieran, ¿verdad? Lo único que hacemos es reunirnos, a platicar. Alabamos a Dios, eso sí, tenemos música para alabar a Dios, pero básicamente la mayor parte del tiempo nos la pasamos platicando, cenando, pasando un buen rato. Y pues ya les hablé de lo de el Día del Regalo. Muy bien, vamos a orar y así comenzamos nuestra enseñanza de hoy. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia para darte gracias por esta oportunidad más de tomar tu palabra, de aprovechar este medio y de compartir lo que tú nos has dado para la honra y la gloria tuya. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿De qué hablamos la ocasión anterior? Terminamos la segunda carta a los tesalonicenses. Hoy vamos a comenzar con Gálatas, pero la ocasión anterior terminamos la carta a los tesalonicenses y hablamos de 3 pasos para vivir como es digno de su reino. Y lo primero que consideramos fue que debemos vivir con fe y paciencia para soportar las tribulaciones. En segundo lugar, en el capítulo 2, vivamos con firmeza y perseverancia para guardar el equilibrio. Y en tercer lugar, en el capítulo 3, hablamos de vivir alineados con el reino de Dios. Y 3 cosas básicas consideramos aquí: alineémonos con las oraciones del reino, alineémonos con las restricciones del reino y alineémonos con las pautas del reino. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, antes de comenzar la enseñanza de hoy, quiero recordarles que lo que estamos haciendo en realidad es algo muy general. Un vistazo abuelo de pájaro de estas cartas de Pablo. Les estoy dando el contexto, obviamente, en cada caso y algunos enfoques importantes para que cada uno pueda continuar por sí mismo el estudio con más profundidad, si así lo desea. Otra cosa que debemos recordar es que no siempre es posible establecer con precisión la cronología ni las fechas exactas en que estas cartas fueron escritas. Y una cosa más, desde el principio debemos saber que esta carta a los Gálatas que vamos a considerar no está dirigida a incrédulos, sino a creyentes en Jesucristo, creyentes judíos o creyentes gentiles y principalmente creyentes gentiles.
Pero todos los destinatarios de la carta a los Gálatas son creyentes en Jesucristo. Por lo tanto, no es una carta que habla acerca de cómo tener la salvación. No habla de cómo tenerla y obviamente pues tampoco habla de cómo se puede perder. Trata en realidad un problema doctrinal que se convierte en herejía por negar dos asuntos cardinales de nuestra relación con Dios. Y eso se los dejé ahí en la pantalla. La pretensión de vivir bajo la ley, siendo gentiles, niega la suficiencia de la obra redentora de Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados. El plan de Dios, la idea de Dios fue que la muerte expiatoria de Cristo Jesús era más que suficiente para darnos la salvación. Y no hay nada más que añadir, absolutamente nada más que añadir. Déjenme aprovechar y contarles aquí una pequeña historia para ilustrar esto que les estoy diciendo. Cuando yo era niño, visitábamos la casa de los abuelos maternos y entonces las tías tenían la costumbre de contarnos cuentos antes de dormir. Y uno de los cuentos que yo recuerdo es el de un hombre que ayudó a unas hormigas. Un muchacho, un hombre de unos, no sé, 30 años, algo así, entre 20 y 30 años. Ayudó a unas hormigas y en gratitud, una de las hormiguitas se quitó una antena y se la dio. Le dijo, cuando tengas problemas, tomas esta antena entre tus manos, entre tus dedos, y dices, Dios y hormiga, y llegaremos para ayudarte. Y entonces este muchacho, caminando, llegó a un reino donde el rey quería casar a la princesa. En realidad no quería casarla, pero pues así era el protocolo y dijo que quería casarla. Para los aspirantes había una prueba muy difícil. Un cuarto enorme, enorme el cuarto, lleno de 3 granos todos mezclados. Pimienta, comino y arroz. Pimienta, comino y arroz, todo revuelto. Y entonces la prueba era que el que lograra separar estos 3 granos se iba a casar con la princesa. Y pues iba a tener también riquezas del reino. Y todos comenzaban con muy buen ánimo, pero pues era una tarea imposible. Un cuarto enorme, 3 granos, pimienta, comino y arroz. Cuando este muchacho llegó y supo todo esto, se acordó de sus amigas las hormigas. Tomó la antenita entre sus dedos y dijo, Dios y hormiga. Y vinieron por millares. Le dijeron, no te preocupes, nosotras haremos el trabajo. El muchacho se fue a dormir. A la mañana siguiente, había claramente definidos y bien separados 3 montones enormes de pimienta, comino y arroz. Y se casó con la princesa y vivieron muy felices. Así fue la historia. Dios y hormiga. Cuando hablamos de la relación con Dios, específicamente de la salvación, la justificación por la gracia, no funciona Dios y hormiga. No funciona. Dios y mi religión no funciona. Dios y mi iglesia no funciona. La ley y la gracia no funciona. Tiene que ser Dios y solo Dios. Solo Dios. Entonces, pretender vivir bajo la ley siendo gentiles, pretender vivir bajo la ley para lograr la salvación, niega la suficiencia de la obra redentora de Jesucristo al morir en la cruz. Y además, niega la suficiencia de la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Imagínense. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para realizar una obra de santificación en nuestra vida. Y es Dios y solo Dios. Entonces,
¿De qué vamos a hablar en este libro de Gálatas? Vamos a hablar de 6 obstáculos que nos estorban para seguir corriendo en la vida cristiana. 6 obstáculos. En cada capítulo procuraremos mencionar uno de esos obstáculos. Número 1. Bueno, primero déjenme les digo por qué la carrera. ¿Por qué la carrera cristiana? En Hechos capítulo 20, verso 24, Pablo habló de terminar su carrera con gozo. O sea, la Escritura con frecuencia nos da ciertas figuras retóricas para ilustrarnos las verdades de la vida cristiana, como la carrera cristiana. Entonces, en Hechos 20:24, Pablo dijo que había terminado o que quería terminar con gozo la carrera. En 2 Timoteo 4:7 habló de haber acabado la carrera. He acabado la carrera, he guardado la fe, así lo dijo. El autor de Hebreos, en Hebreos 12:1, habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 7, se usa la misma figura al decir: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? De este versículo 7, capítulo 5, versículo 7, de aquí es de donde hemos tomado el tema. Correr con paciencia. 6 obstáculos que nos estorban para seguir corriendo en la vida cristiana. Entonces, en este libro de Gálatas, en el capítulo 1, vamos a ver que ignorar la meta o el propósito de la fe nos estorba para seguir corriendo. En el capítulo 2, veremos que ignorar la manera bíblica de la justificación nos estorba para seguir corriendo. En el capítulo 3, ignorar cómo se recibe al Espíritu Santo nos estorba para seguir corriendo. En el capítulo 4, ignorar el propósito misional de la ley nos estorba para seguir corriendo. En el capítulo 5, ignorar cómo se produce la verdadera espiritualidad nos estorba para seguir corriendo. Y en el capítulo 6, ignorar cómo se trata con aquellos que se han enredado en el error nos estorba para seguir corriendo. Entonces, comencemos con lo primero, capítulo 1 del libro de Gálatas. Desconocer la meta o el propósito del Evangelio nos estorba para seguir corriendo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, con toda claridad, Pedro nos dijo que la meta o el propósito del Evangelio es nuestra salvación. Cuando se habla de la fe, muchas veces, dependiendo del contexto, a veces habla de nuestra fe personal, nuestra capacidad de creer, pero a veces habla de la fe de Jesucristo, el Evangelio, su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Entonces, ¿qué dice Pedro? Primera de Pedro 1, 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, cuando nosotros desconocemos el propósito del Evangelio, cuando nosotros desconocemos el fin de la fe, entonces eso nos estorba, nos obstaculiza para seguir corriendo en la vida cristiana. Los Gálatas, a quienes está dirigida esta carta, eran creyentes en Jesucristo. 10 veces en esta carta se les llama hermanos, de manera que la carta está escrita para hermanos, para creyentes en Jesucristo. Y en realidad es una carta escrita no para una sola iglesia, sino para un grupo de iglesias en la región de Galacia. Y en la actualidad pues se ubica en lo que hoy es Turquía, en una parte de Turquía. Ahora, miren lo que dice en los versículos 1 y 2.
Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Entonces, esta es una carta escrita a un grupo de iglesias, las iglesias de Galacia. Ahora, cuando hablamos de la fe debe estar enfocada en el Evangelio. Solo hay un Evangelio. Siempre ha existido un solo Evangelio. Y aquí en Gálatas 1:4 se nos declara el propósito del Evangelio. Vamos a ver lo que dicen los versículos 3 al 5. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Ese es el propósito del Evangelio. Esa fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la fe debe enfocarse en el Evangelio, en el único Evangelio que siempre ha existido. Desde que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y las buenas nuevas son que Jesús resucitó. Murió, fue sepultado y resucitó. Y Gálatas nos dice que no hay otro evangelio. Cualquier otro evangelio que pudiera proclamarse se convierte en herejía y lleva la maldición de parte de Dios, tanto sobre el que lo predica como sobre los que reciben ese evangelio. Miren lo que dice aquí, comenzando en el versículo 6. Estamos en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, solo ha habido un evangelio. Cualquier otro evangelio es una herejía y por eso se declara anatema. Miren cómo dice el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito, maldecido por Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo predicaba el evangelio para agradar a Dios, no para agradar a los judíos, no para agradar a la religión judía. El evangelio señala que la salvación se obtiene única y exclusivamente por lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. De manera que pretender la salvación por cualquier otro medio, por cualquier otra forma, de cualquier otra manera, es una herejía. Y por eso la Escritura dice que es anatema, que es una maldición de parte de Dios. Pretender la salvación por cualquier otro medio que no sea el evangelio de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Pretender cualquier otra manera haría nulo este sacrificio redentor y expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunas ventajas que aquí se señalan del verdadero evangelio. Primero, no es un invento humano. Esto no es algo que se le ocurrió a Pablo, no es algo que se le ocurrió a los apóstoles de Jesucristo de ninguna manera. Miren cómo dice en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
No es un invento humano. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, fue Cristo Jesús el que habló directamente con Pablo para revelarle el Evangelio y revelarle el significado del Evangelio. Entonces no es un invento humano. Por otra parte, el Evangelio no es para santos especiales, sino para pecadores como Pablo. Dice aquí en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La conducta de Pablo, antes de ser un seguidor de Jesucristo, perseguía y asolaba sobremanera, como lo dice aquí, a la iglesia de Dios. O sea, no era ningún santo especial. A veces la gente dice, es que yo no quiero aceptar ahorita a Jesucristo porque fumo mucho, porque soy muy tomador, porque soy muy mujeriego, porque esto y porque lo otro. El Evangelio cambia la vida. El Evangelio no es para la gente buena. El Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú estás cansado de tu pecado, si tú estás cansado de tu maldad, ven a Jesucristo. Él quiere cambiar tu vida. Claro que si tú dices, no, yo estoy muy a gusto con todos mis pecados, adelante, échale ganas. El Evangelio todavía no ha llegado a tu corazón. El Evangelio es para cambiar la vida. Y además, miren lo que dice en el verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice, aventajaba a muchos, era mucho más celoso. Esto significa que era una persona comprometida aún antes de seguir a Jesucristo. O sea, eso era parte de su carácter. El Evangelio no es para santos especiales. El Evangelio es para personas comprometidas. Y pues vemos el testimonio de Pablo, cómo a través de su vida él se comprometió para llevar el Evangelio a todas las naciones. Y esto es lo siguiente que les quiero mencionar. El Evangelio es para todas las naciones y se requiere gente comprometida como Pablo para predicarlo. Ahora, ¿qué dice en los versículos 15 y 16? Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hay un cierto sentido en el cual todos hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre. Todos. Dios no hace acepción de personas. Toda la diferencia está en si tú estás dispuesto a aceptar el llamamiento, como en este caso lo hizo Pablo. Dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora quiero que noten aquí, por lo pronto, que Dios lo llamó para que el Evangelio fuera predicado a los gentiles. Y Pablo, como la persona comprometida que era, se dedicó en cuerpo y alma a esta misión, a esta tarea. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Me detengo aquí en este punto y coma para comentarles lo siguiente. Los mensajeros del Evangelio, como tú, como yo, debemos brillar para Dios. Noten las 2 o 3 cositas biográficas que Pablo nos dice aquí de su vida personal, pero al final debemos maravillarnos del resultado. Otra vez, verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después
Pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí me detengo un momento. Perdón, ahora predica la fe. Ahora predica el Evangelio de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, Pablo se convirtió en un apóstol de Cristo Jesús. De ser un perseguidor, de ser un maltratador de los cristianos, y ya les mencioné antes que pues eran judíos que se convertían a Jesucristo. Ahora se convierte en un predicador, pero yendo más allá. No solamente predicándole a judíos, sino predicándole también a gentiles. Fue comisionado como predicador a los gentiles. ¿Y qué dice el verso 24? Y glorificaban a Dios en mí. Es interesante, si leen despacio, es interesante ver la información biográfica que Pablo nos da de su vida en este pasaje, pero es más interesante ver el resultado de su pasión por el Evangelio. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Este debiera ser el resultado igual en nuestra vida. Estamos hablando de 6 obstáculos que nos estorban para seguir corriendo en la vida cristiana. Capítulo 1. Ignorar la meta o el propósito del Evangelio. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese propósito? Nuestra salvación. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte por medio del sacrificio único que Jesucristo ya realizó en la cruz. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Mi iglesia no te salva. Mi religión no te salva, ni la tuya ni de ningún otro. El único que salva es el Señor Jesucristo por medio de ese sacrificio que ya realizó. Ahora, capítulo 2, libro de Gálatas. Ignorar la manera bíblica de la justificación nos estorba para seguir corriendo en la vida cristiana. Dios vigiló la trascendencia del Evangelio. El Evangelio pudo haber brillado momentáneamente en Jerusalén y acabar todo allí. Pero Dios vigiló la trascendencia. Dios se encargó de que el Evangelio saliera de Jerusalén, saliera de Judea, saliera de Palestina y llegara a otras partes del mundo hasta nuestros días. Ya sabemos que todo comenzó en Jerusalén con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Quizá unos 5 o 6 años después de este evento, alrededor del año 36 después de Cristo, el Señor Jesús le apareció a Saulo de Tarso y le reveló el significado del Evangelio y lo comisionó para que su Evangelio trascendiera más allá de Jerusalén. Y una de las cosas que vamos a notar en este capítulo es que el Evangelio trasciende no solamente las fronteras, sino que trasciende personajes y personalidades. Miren lo que dice en el versículo 6, me estoy adelantando un poquito. Versículo 6 dice de esta manera, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. El contexto de estas palabras lo vamos a ver desde el versículo 1 en un momento más. Esto tiene que ver
con aquella ocasión en que Pablo subió a Jerusalén para el famoso concilio que se desarrolló allí cuando estaban pues tratando de entender el asunto entre la ley y la gracia. La ley y la gracia, porque había judíos muy celosos de su religión que comenzaron a predicarle a los gentiles y decirles, qué bueno que han creído en Jesucristo, pero no es suficiente. Si ustedes de verdad quieren ser salvos, necesitan circuncidarse y guardar los ritos y las costumbres de la ley. Y esa fue la razón por qué Pablo tuvo que ir a ese concilio para tratar esta cuestión. Y por esa razón aquí dice en este verso 6, los que tenían reputación, como el gran apóstol Pedro, como Juan, como cualquier otro de los apóstoles que se encontrara allí, como Jacobo, que era el pastor principal de la iglesia, dice, todos los de reputación, nada nuevo me comunicaron. El mismo evangelio que yo le predico a los gentiles es el mismo evangelio que ellos le predican a los judíos. Pero vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver que Dios le reveló a Pablo que debía ir al concilio. Y pues la idea más o menos es esta. Pablo está muy ocupado predicando el evangelio en los campos misioneros. Y entonces se suscita este problema y seguramente le dicen, Pablo, ¿qué te parece ir tú y Bernabé a Jerusalén para hablar de esto? Se va a hacer un concilio. Y quizá Pablo hubiera dicho, pues miren, yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo, ya estamos planeando nuestro siguiente viaje, etcétera, etcétera. Pero Dios le habló a Pablo y Dios le reveló, Pablo, es necesario que acudas a ese concilio. Dios está vigilando la trascendencia del evangelio. Entonces vamos a leer aquí comenzando en el versículo 1, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice, después, pasados 14 años, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 acabamos de leer 3 años y ahora añádanle 14 años, ya son 17. O sea, Pablo no era ningún improvisado. Ya había hecho, para estas fechas, para el contexto de estas palabras, ya había hecho 2 viajes misioneros. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora, una nota en referencia a Tito. Tito no es judío. Tito no es israelita. Tito es un gentil, de origen griego. Dice, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, subí según una revelación. O sea, Dios me mostró que debía subir, que debía hacerlo. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Cuando estuvimos considerando el libro de los Hechos, les di más o menos un orden aceptado por muchos en cuanto a los eventos que se desarrollaron aquí. Y vamos a ocupar un momentito para considerarlos nuevamente. Número 1, hubo una reunión pública. Dice en Hechos 15:4, y llegados a Jerusalén, estamos hablando de la misma ocasión, lo que nos narra Gálatas capítulo 2 con Hechos capítulo 15. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahí está, es una reunión pública, llegando y rápido. Tuvieron una reunión con la iglesia, pero luego una reunión privada. Solo los líderes de la iglesia. Y aquí volvemos a leer Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, reunión privada. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Luego hubo un debate público. Regresamos a Hechos 15:5.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese era el problema. Los gentiles, los que no eran judíos, los que no eran israelitas, habían creído en Jesucristo. Pero ahora estos judíos celosos por su religión, se les llama también judaizantes, querían que esos gentiles fueran circuncidados y guardaran la ley de Moisés. Después una sesión pública para definir el asunto. Regresamos aquí a Gálatas capítulo 2 y el versículo 3. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Querían circuncidarlo. Pablo dijo: señores, él no es judío. Él no es israelita. Él es gentil. No es como el caso de Timoteo. La Biblia dice que la madre de Timoteo era judía, de manera que Timoteo tenía sangre judía. Y entonces, por razones estratégicas, Pablo mismo le pidió a Timoteo que se circuncidara. Pero Tito, que también era su discípulo, no era judío. Y dijo: no, Tito no debe circuncidarse. Versículo 4. Seguimos en Gálatas capítulo 2. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas en aquel concilio, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, esclavizarnos a las reglas, a las tradiciones, a las costumbres judías. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, como Pedro, como otros apóstoles, como el propio pastor de la iglesia en Jerusalén, que era Jacobo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, no dijeron: Pablo, ¿por qué te opones? Pablo, los gentiles deben circuncidarse. No, no me comunicaron nada nuevo. El mismo evangelio que yo predico es el mismo evangelio que ellos predican. De manera que el evangelio trasciende personas, trasciende personalidades, trasciende religiones, trasciende fronteras. El evangelio trasciende grupos y razas. Vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 7. Dice: antes, por el contrario, todavía Pablo está recordando lo de aquel concilio. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, nótenlo bien, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora, noten el verso 8, ahí tenemos la sanción del Espíritu Santo. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pedro fue comisionado como apóstol para judíos. Pablo fue comisionado como apóstol para gentiles. Y el mismo que comisionó a Pedro, el Espíritu Santo, fue el mismo que comisionó a Pablo, el Espíritu Santo, para que cada uno fuera a judíos o a gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El evangelio trasciende todas las cosas, incluso trasciende culturas y tradiciones. Vamos a ver qué sucedió y aquí Pablo nos lo cuenta en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
momento, ahí hay una coma y me detengo. Jacobo estaba en Jerusalén, es la iglesia de judíos. Pedro vino a Antioquía, donde están los gentiles, la iglesia de los gentiles. ¿Y qué hacía Pedro? Dice allí, en el verso 12, comía con los gentiles. Andaba libre, disfrutando de cada cosa que comen los gentiles. Ahora esto lo pongo como ejemplo, que nadie se me vaya a enojar, ¿verdad? Pero el dueño de la carnicería trajo su bandeja con chicharrones de puerco, con carnitas de puerco, tamalitos de puerco en la época de Navidad, etc. Y ahí está Pedro comiendo con los gentiles, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Pero después que vinieron, dice aquí, se retraía y se apartaba. Y aquí hay una razón, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo, hermanos, el miedo es tremendo. El miedo puede más que las convicciones. El miedo puede más que la razón, que muchas cosas. Se ve, hay historias, ¿verdad?, donde muchas veces la señora anda haciendo el aseo en su casa y pues por causa del calor y todo, anda en un chor muy cortito, barriendo, trapeando, cante y cante. Y de repente llega su niño, su niña, mami, ahí están los hermanos de la iglesia. Y suelta la escoba y corre a ponerse una falda larga, porque tiene miedo de los de su religión. ¿Qué le van a decir? Y esta es más o menos la actitud de Pedro aquí. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, déjenme hacerles notar en el verso 13 que dice que también los otros judíos, o sea, la iglesia de Antioquía no solamente estaba compuesta de gentiles, sino también de otros judíos. Pero la actitud de Pedro los arrastró a ellos. Por eso dice que en su simulación participaban también los otros gentiles. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa es una buena pregunta para el día de hoy. Ahora, lo que dice el verso 15 aquí es el sentir de los judíos en ese tiempo, me imagino que ahora también. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Así era como veían los judíos a los gentiles como pecadores. Y ese es el argumento que usa Pablo delante de Pedro. Ahora, Dios estableció el Evangelio como el único medio de justificación. 3 veces en este versículo 16, 3 veces se nos declara que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. 3 veces. Solamente por la fe en Jesucristo, solamente por el Evangelio. Miren lo que dice. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Al decir el hombre, está incluyendo de una manera general a cualquier hombre, hombres y mujeres. Nadie es justificado por las obras de la ley, sino por el Evangelio, por la fe de Cristo. Y luego dice de una manera personal, nosotros también, Pedro, tú y yo también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por el Evangelio, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y luego termina diciendo, por cuanto por las obras de la ley, nadie, de una manera universal,
nadie será justificado. Terminemos la lectura de Gálatas, capítulo 2. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, o sea, los judíos. Ubiquémonos siempre en el contexto. Pablo nos está contando el encuentro que tuvo con Pedro en Antioquía. Entonces, también somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, ¿cuáles son las cosas que Pablo destruyó? La confianza que tenían en la ley para la salvación. Les señaló con claridad, señores, la ley no salva a nadie. Lo único que nos puede salvar es la obra expiatoria de Jesucristo. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pues si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, coma. Este pasaje hay que compararlo con lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 6, versículo 6. Y se los dejé aquí. Quiero que noten la frasecita marcada con azul en cada pasaje. En el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre fue crucificado. Sigo leyendo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora Romanos 6:6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ya no vivo yo. El cuerpo de pecado es destruido juntamente con Cristo en la cruz. Y termina diciendo Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y termina diciendo Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Será interesante si ustedes mismos hacen el análisis de estas frases. Termina la lectura del verso 20 diciendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si pudiéramos salvarnos por cumplir la ley, entonces Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Si pudiéramos salvarnos por portarnos bien, por hacer buenas obras, por ser altruistas, por ayudar a nuestro prójimo, si pudiéramos salvarnos por nuestra religión, por nuestra iglesia, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de la salvación, no funciona Dios y hormiga. Dios y la Virgen, Dios y los santos, no funciona. Dios y mi iglesia, Dios y mi religión, no funciona. Tiene que ser Dios y solo Dios. Hemos hablado de 2 de los 6 obstáculos en la carrera cristiana. Número 1, en el capítulo 1. No debemos ignorar la meta o el propósito del Evangelio, el propósito de la fe, que es nuestra salvación. Así lo vimos en 1 Pedro 3:9. Nuestra fe debe enfocarse en el único Evangelio que existe. No hay otro, así dice Gálatas 1:7. Y vimos algunas ventajas del Evangelio. No es para personas buenas, es para pecadores. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y en el capítulo 2, no debemos ignorar la manera bíblica de la justificación. Solamente por el Evangelio de Jesucristo. Dios vigiló la trascendencia del Evangelio, que no se quedara encerrado en Jerusalén. Y Dios estableció el Evangelio como el único medio de salvación. No hay otro medio, no hay
otra manera, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Júntate con tu familia, tu esposa, tus hijos, y consideren esto. Tal vez tú naciste en una cuna cristiana, una cuna evangélica o protestante, tal vez. Pero si Jesucristo no te ha justificado, no tienes la salvación. Tu iglesia no te salva. El hecho de que tus padres sigan viniendo a la iglesia, pero tú no, eso no te salva. O el hecho de que tú vengas y no salgas de aquí, eso tampoco te salva. Te salva tu relación con Dios. Lo que tú creas y hagas con el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Él ya lo hizo todo. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él quiere cambiar tu vida, si tú quieres. No lo va a hacer a fuerza. Oren, analicen esto. La Escritura dice que debemos probarnos si estamos en la fe. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana.